Bueno, soy Ryan Zárate y hoy les vengo a hablar sobre diferentes cosas. Empecemos por Tezcatlipoca, patrono de los nahuales, símbolo de una fuerza cósmica llamada Tezcatlipoca o Tezcatlipoca Negro, que representa el nahualismo y la bestialización. Más que el nahualismo, la propia bestialización. Hablando en términos sencillos, habla sobre la transformación, bestialización o como se le quiera llamar, en donde se lleva el punto de encaje o punto raíz de energía hacia una transformación de un animal mítico o misterioso. ¿Por qué se le dice mítico misterioso? Misterioso porque puede ser un animal común y corriente con facciones más míticas y misteriosas, como valga la redundancia, unas facciones más abrumadoras o miedosas. Ahora, mítico porque también puede ser un animal espiritual mítico, valga la redundancia. Digamos un dragón oriental o cualquier otro tipo de animal mítico como una gárgola y etcétera. O los chaneques o cualquier otro tipo de animal o ser o ente. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con las imágenes que estamos viendo? Que estábamos viendo justo a Tezcatlipoca, ahorita estamos viendo a una recomendación de plantas medicinales o plantas entre comillas alucinógenas que recomienda el chamanismo utilizar de manera como medicina para la ensoñación, que pronto o de pronto ya explicaré después qué es la ensoñación. Pero en resumidas es como más allá del astral, más allá del tonal o cuerpo físico, más allá del astral, más allá de lo onírico, los sueños, la ensoñación es un plano más elevado, un plano totalmente pristino donde hay energía inorgánica, energía pura o intento puro en su máxima expresión. Ahora bien, ¿qué tiene todo que ver esto con el gran espíritu? Porque hay libertad de espíritu y algunas veces libertad de cuerpo. Porque un chamán, les voy a contar una historia de mi benefactor. Mi benefactor una vez estaba en un lugar de mecánicos automotrices. Y de repente él empezó a sentirse como que su punto de encaje, percibir que su punto de encaje vibraba y en esos días había perdido la forma, o sea, se había vuelto un guerrero sin forma, hay que diferenciar entre bestialización y guerrero sin forma. Guerrero sin forma se vuelve casi un inorgánico, o sea, algo supremo, superior, algo totalmente fuera de este mundo. Una bestialización es fuera de este mundo igualmente, pero es más allegado a las formas de este mundo míticas y animalescas. Entonces que llegó a la forma de guerrero sin forma, se veía humanamente distinto y llegó a ese lugar donde estaban varios de sus amigos en ese lugar mecánico automotriz y sucedió que él tocó una pared, impuso su energía en una pared sin querer y de repente pasó que había una barra como una especie como de herramienta en la pared y se desapareció, se esfumó y volvió a aparecer como si el hueco nunca hubiera existido ahí, sino en la otra pared de enfrente con la maquinaria puesta ahí. Y todos se quedaron como, bueno, y what the heck, ¿qué es lo que acaba de pasar? Y claro, un guerrero sin forma le suceden estas cosas. Es parecido a la bestialización. La bestialización le pagan cosas similares, pero en menor medida. Como por ejemplo lo puede ser la propia bestialización o volverse animal antropomórfico, casi que un furry, pero versión real, un ser mítico, entre comillas, que en realidad sería para espantar a los inorgánicos. Porque la bestialización espanta a los inorgánicos. La bestialización no les gusta, por alguna razón les espanta a esos seres o entes inorgánicos que podríamos llamar como los seres de terror que siempre se han visto a lo largo de la historia, o inclusive algunos seres de luz o seres míticos. Esos seres inorgánicos le temen a la bestialización de un nahual o un chamán. Más hay otros seres que no le temen, pero bueno, ese es otro tema. Ya hay otra situación, la cristalización. Más allá de la bestialización y el guerrero sin forma, está la cristalización, que es como volverse tan traslúcido, tan invisible que nadie te ve. ¿Por qué? Porque le pasó a mi benefactor. Él se volvió de alguna manera invisible a la percepción o los ojos de su familia. Y él y un amigo de él
estaban charlando en el porche o como decirlo, en el frente de una de sus casas. Y la familia los escuchaba y les decía, pero ¿dónde están estos? ¿Qué se hicieron? Los escuchamos, pero no sabemos dónde están. Y estaban ahí, estaban sentados en mitad del porche, pero ellos no lo veían. ¿Por qué? Porque hicieron invisible la percepción a través del punto de encaje de ellos mismos como chamanes. Y se parece mucho a las historias del Tíbet de las personas volviéndose cuerpo de luz arcoíris o cuerpo de luz y cuerpo cristalino, cuerpo adamantino, donde se vuelven pura luz y desaparecen de esta realidad y aparecen en otro sitio, en otra dimensión, o se vuelven tan cristalinos que ya los dejan de ver como algo normal y se ven translúcidos o transparentes y les atraviesa la luz y por ende ven hacia el otro lado. Dicho por los lamas tibetanos, ¿no? Pasaban cosas allá en el Tíbet, muy parecidas a los del nahualismo, pero no era nahualismo, era otra cosa. Ahora bien, ¿por qué muestro esas imágenes de los indios Hopi y todos esos seres? Porque hay unas profecías como la del arco iris, la del búfalo blanco y etcétera, que hablan básicamente de que cuando ocurre el fin de estos tiempos y ocurre una renovación más que fin de para un comienzo, ocurrirá una renovación que va a cambiarlo todo porque volverán los hombres hormiga o los hombres del cielo o los inclusive los hombres intraterrenos, ¿de acuerdo? Los hombres intraterrenos que eran del pasado distante que continuaban y realizaban cosas con la humanidad, entre ellos como renovaciones, nuevas tierras y etcétera, cosas así.